Dios los bendiga a todos en esta hora. Dios no ha estipulado los impuestos en el mundo. Los impuestos son creados por el hombre. Los impuestos son creados por la mujer. Todo tipo de tributación que hay en cada país del mundo es impuesto por el hombre. Todo tipo de impuesto creado por el hombre es impuesto por el hombre. No es impuesto por Dios. No ha hecho Dios los impuestos. Dios no ha establecido los impuestos en cada país del mundo. En cada país del mundo establecen diferentes tipos de impuestos, porque todos los países no tienen el mismo sistema de impuestos. Pero una cosa sí es el impuesto al valor añadido y otra cosa es el impuesto general a las ventas. El impuesto que se paga las empresas, pero unos se pagan impuestos prácticamente ya dados, es decir, impuestos que están ya redactados y que se tiene que pagar de acuerdo al monto en que se denomina o de acuerdo al tope del monto en que está establecido. Pero no solamente es ello, sino también los impuestos se cobran a través de porcentajes de tanto por ciento por la utilidad, de tanto por ciento por todos los productos que son vendidos y así sucesivamente. O sea que ello tiene diferentes modalidades de contribuir al Estado a través del impuesto. Y hay impuestos que son prácticamente gravados a la hora de comprar un producto. Aparte de todos los impuestos, hay un impuesto que es gravado a la hora de comprar un producto. Cuando a usted le dan un comprobante de pago, allí está establecido el porcentaje del impuesto que se cobra. Pero muchas veces este impuesto que se cobra en un comprobante de pago, muchas veces eso queda en la misma empresa. Y a veces la empresa no lo remite al gobierno, no lo remite al Estado, sino que queda en ellos y es registrado en sus cuentas contables. Pero como un hecho contable, pero más no como un hecho para poderlo distribuir a las arcas del Estado. Y eso es delito penado. Dios no ha establecido ese tipo de impuesto, pero sí los hombres crean los impuestos, unos impuestos para decir, yo he creado ese impuesto y se quedan con ello. Y otros dicen, este impuesto es para el Estado, entonces el impuesto se paga y es para el Estado. Como quien dice, para las arcas del Estado, o para el Tesoro Público, o para la caja fiscal del Estado, y así sucesivamente. Entonces, el impuesto, uno de los impuestos que se paga en el mundo, en muchos países del mundo, es justamente cuando usted compra un producto y le expenden un comprobante de pago. Es decir, cuando a usted le dan una llamada factura, o una llamada boleta, o una llamada un documento de que usted ha comprado ese producto. Al comprar ese producto le dan el precio del producto más el impuesto. El impuesto es un tanto por ciento que varía. En muchos países el impuesto está desde 15 hasta 18% por el producto que usted compra. Y hay productos que se compran con un comprobante de pago, pero ya no va el impuesto sumado al producto, sino el impuesto ya es incluido en el producto que usted compra. Entonces dice, es producto con impuesto gravado, es decir, con impuesto y todo le dan el precio del producto, le dan su boleta o su comprobante de pago y ya está. Pero en otros lugares el producto tiene un precio y le suman el impuesto a las ventas. Y en muchos casos se llama impuesto general a las ventas, o impuesto al valor añadido, o impuestos sobre el producto vendido. Entonces estos impuestos son prácticamente que lo paga el contribuyente. El contribuyente paga ese tipo de impuestos, pero eso no lo ha establecido Dios. Dios no ha mandado a hacer eso a los países del mundo, o al Estado de los países del mundo, o a los centros de registro de contribuyentes, o al centro de cobro de impuestos. Dios no les ha mandado a hacer eso, ni en sueños, ni en éxtasis, ni en visiones,
ni en voz audible, ni en otro tipo de voces no les ha hablado para cobrar ese tipo de impuesto, sino que ese tipo de impuesto se realiza única y exclusivamente para recaudar fondos para el Estado. Pero como dijimos en el antes, muchas veces las empresas expiden la factura o el comprobante de pago con el valor del producto más el impuesto, que ese impuesto debería ir al Estado, sumado todas las compras que le hacen, y el cobro de esos impuestos por cada producto debería sumarse y íntegramente depositarse en la caja fiscal o depositarse en el Tesoro Público del Estado. Pero resulta de que no lo depositan. En muchos casos no lo depositan. Se quedan con ese impuesto la empresa. Y al quedarse con ese impuesto, ellos se constituye en delito contra el Estado. Y por eso muchas empresas sufren las denuncias del caso, sufren las inclemencias de los juicios por ese acto, sufren penalidades por causa de no depositar estos impuestos al Estado. Porque una cosa es que usted, como empresario que cobra impuestos o que no cobra, usted evada la tributación como empresa al Estado por las utilidades habidas durante el ejercicio de empresarial. Entonces, cuando usted evade eso, prácticamente está usted supeditado a una sanción. Eso ha ocurrido en algunos casos, que por la empresa que paga especialmente el tributo, que es muy aparte del impuesto que cobran por la venta del producto, ese impuesto por la venta del producto lo paga el público. Pero la empresa como tal, por las utilidades habidas, paga otro tipo de impuesto. Y al no pagar ese tipo de impuesto, el Estado lo sanciona. Le pone multa o le va sumando la deuda por no pagar ese impuesto, y al final, al cabo de 5 o 6 años, el Estado le manda una citación o le manda un requerimiento para que pague esos tributos, vía judicial o vía directamente de la oficina que cobra la recaudación de impuestos. Y cuando no pagan les hacen juicio, cuando no pagan les cierran el establecimiento, cuando no pagan lo denuncian al dueño, cuando es una empresa unipersonal lo denuncian al dueño y el dueño se hace responsable de ello, y muchos van a prisión y muchos son prácticamente afectos a una reparación civil hacia el Estado. Por eso es que tienen que pagar esa reparación civil al Estado por haber hecho un acto contrario a la ley y no haber depositado los impuestos que genera las utilidades de su empresa cada año. Y han habido casos en que hombres han sido puestos en prisión y esos han sido muertos allí en prisión, sea porque siendo un hombre millonario y rico y lo privan de su libertad, entonces solitos se van demacrando, y otros por la misma desesperación de estar allí presos y no poder gozar de su empresa, de sus utilidades, de su dinero, de sus propiedades, entonces llegan a suicidarse por esa causa. Pero de todas maneras, el impuesto del Estado siempre grava a las empresas. Eso es en todos los países del mundo. No hay empresa que no sea gravado con impuesto hacia el Estado o tributación, que le llaman, que es la otra parte de los impuestos, que se llama tributación. Ese tipo de tributación también se cobra. Pero resulta de que, propiamente dicho, hablando de los impuestos, encontramos este tipo de impuesto, que es una de las variedades de ello, del pago de impuesto del público hacia la empresa, y la empresa que tiene que depositar ese dinero pagado de impuesto del público al Estado. Y cuando no lo deposita, es delito. Prácticamente hay empresas que están en doble tipo de delito. Hay algunas que evaden los impuestos pagados como empresa al Estado, y otros evaden los impuestos que genera por la venta del producto, que prácticamente le genera otra utilidad a la empresa, pero que ellos se quedan con esas doble tipo de utilidad. Utilidad porque el público le paga el impuesto por la venta del producto, y la utilidad que genera como empresa por la venta de sus productos.
y se quedan con ello y no pagan al Estado. Y a veces la comunidad de trabajadores que cobran la repartición de las utilidades habidas durante el año, de acuerdo a ley, cada país tiene su propia formalidad en ello, entonces solamente redactan una utilidad a cierto tope y luego ellos le dan a sus trabajadores repartidos y para la empresa queda otro tanto. Pero los impuestos que paga el público en muchos casos no han sido ellos sumados a la utilidad para repartirse entre los trabajadores y la empresa y la reserva de la empresa. Entonces ahí está el detalle de que ese dinero se queda en los empresarios y el otro lo reparte a los trabajadores y el otro queda para la empresa y para las utilidades de los dueños de la empresa. Cuando son accionariados es muy distinto, ¿no? Es para los accionariados y luego para los trabajadores y luego ahí así. Pero los cargos altos son para los accionistas mayoritarios que ganan los sueldos más altos de las empresas. Pero de todas maneras, al evadir este tipo de impuestos, al evadir ello, tanto las empresas accionariadas como las empresas unipersonales o las empresas familiares o multifamiliares o las de registro limitado, ellos al evadir eso están cometiendo delito contra el Estado. Esto no porque el Estado les roba el dinero, no, el Estado no les roba, sino que el Estado al cobrar esos impuestos es lo que le brinda a ellos la viabilidad de tener todo tipo de transacciones comerciales en el país y a la vez también les brinda la seguridad policial, la seguridad ciudadana. Y muchos de estos empresarios a la vez también tienen familiares y ellos mismos están conectados con el Estado y ganan cierto tipo de presupuesto con el Estado. Si es su familia, gana sueldo del Estado. Si la empresa está afiliada al Estado y cumple correctamente o está afiliado y como empresa y está requiriendo los presupuestos del Estado, las ayudas del Estado, el Estado les da. ¿Ve? Ahí están los beneficios que tienen estas empresas. Pero al tener todo ello, necesariamente tienen que depositar su contribución de impuesto al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene todo tipo de gastos, todo tipo de pagos. De ahí es que estos impuestos les sirven en cierto modo como una parte íntegra para poder cubrir esos gastos del Estado. Entonces Dios no lo ha establecido. Dios no les ha mandado a cobrar los impuestos en factura que le cobran al público. Dios no les ha mandado a pagar los impuestos como empresa, sino que ello está establecido así en el país. ¿Para qué? Para que el Estado tenga cierto tipo de liquidez de dinero para poder pagar a sus trabajadores y también para poder hacer compras en favor del Estado, para el Estado, y a la vez también ese dinero sirve para mantenimiento de todas las instalaciones del Estado y de todas las cosas que tiene el Estado. Porque la policía sin movilidad no se puede movilizar y entonces eso le da el Estado. Pero si ese carro se malogra de tanto uso, entonces requiere un mantenimiento y ese mantenimiento lo paga el Estado. Pero la policía no solamente usa un solo carro, usa muchos carros a nivel nacional. Si es un país pequeño, usará unos cuantos. Si es un país más grande, usará más cantidad de movilidad. Y todo eso le paga el Estado. Y luego así sucesivamente en todos los entes del Estado, tanto de la rama civil como de la rama militar. El Estado y sus poderes y sus gastos. Pero requiere ese tipo de impuesto y también requiere otros tipos de ingresos para esos gastos. De ahí que el hombre establece ciertos tipos de impuestos. Pero hay impuestos que son prácticamente gravados ilegalmente. Estos impuestos gravados ilegalmente son considerados impuestos abusivos, impuestos para la corrupción, impuestos para que los hombres y mujeres se llenen los bolsillos a expensas del pueblo. Digo a expensas del pueblo porque el pueblo tiene que pagar todos estos tipos de pagos. El pueblo contribuye en la tributación por causa de tener una vivienda o un inmobiliario y algunas cosas. El pueblo se grava con otros tipos de impuestos en muchos hombres y mujeres que pagan su impuesto a las iglesias, a la religión.
y otros tipos de impuestos. A la mismo modo también el pueblo se grava con impuestos a la renta, es decir, impuestos que tienen que pagar por su sueldo. Por el sueldo que percibe también pagan impuestos. Así se grava el pueblo. A la vez también el pueblo se grava con estos impuestos a la venta. Impuesto general a la venta, impuestos añadidos al producto, al precio del producto, que se llama impuestos general a la venta, o impuesto añadido al valor agregado, o impuesto sobre el precio del producto. Todos estos impuestos lo paga el pueblo. Y encima de ello el pueblo tiene que hacer sus pagos de su domicilio, de su vivienda, de su hogar para su mantenimiento. Ya ves que el pueblo es el más sufrido que los empresarios. Pero sin embargo, el detalle está en los montos, ¿no? El pueblo paga de una y otra forma y las empresas también pagan de una y otra forma. Aunque siempre hay los que evaden estos tipos de impuestos, pero de todas maneras el pueblo tiene que contribuir, el pueblo tiene que pagar cierto tipo de impuesto para mantenimiento del Estado. Porque quieras o no, el Estado, el gobierno de la nación es instaurado por el pueblo y es una necesidad para el pueblo. ¿Por qué es una necesidad para el pueblo? Porque el pueblo no puede estar lejos de tener una administración que los gobierne. Porque si no andarían de una y otra forma y no habría una dirección especial para poder ser gobernados. Es de ahí de que el pueblo, porque tiene la misma necesidad de tener un gobierno, está el Estado y mantiene al Estado. Y el Estado hace uso de ese dinero para bienestar del Estado y para bienestar del pueblo. Pero cuando ese uso de dinero es mal usado, entonces el pueblo tiene la facultad de denunciarlo. El pueblo tiene la facultad de derrocar al gobernante del turno y a todos aquellos hombres y mujeres que trabajan en el Estado y que roban al Estado, porque es plata del pueblo. Por eso el pueblo reniega, por eso el pueblo lo denuncia, por eso el pueblo hace marchas, mítines contra marchas y hacen huelga. ¿Por qué? Porque estos señores están haciendo mal uso de los impuestos del pueblo. Que esos impuestos se traducen, decir, en dinero del pueblo. Hacen mal uso, se lo llevan, se enriquecen ilícitamente. Por eso es que el pueblo los denuncia, por eso es que el pueblo los lleva al Poder Judicial para que allí sean juzgados legalmente y legalmente sean puestos en prisión como debe de ser, para moralizar el Estado y para hacer respetar los ingresos que tiene el Estado a través del pueblo, por hacer respetar los ingresos que tiene el Estado por los cobros de impuesto al pueblo, para hacer respetar los ingresos del Estado que tiene a través de los tributos del pueblo. Por eso es que el pueblo los denuncia, por eso es que el pueblo los manda al juzgado, los manda al Poder Judicial, a los tribunales supremos, a las tribunales y cortes y salas judiciales, para que ellos allí sean juzgados de acuerdo a ley y sean dictaminados su penalidad de acuerdo a ley y purguen su condena de acuerdo a ley por esos delitos cometidos. Porque es delito cometido contra el Estado y es delito cometido contra el pueblo. Por eso usted, hermano y hermana, si alguna vez ha cometido algún error de robo, si alguna vez ha cometido algún error de estafa al Estado, de aprovechamiento ilícito de los impuestos del Estado, pues